Hola amigos y amigas, mi nombre es Jorge Muñoz Gallardo, soy chileno y practico el artesano oficio de escribir. Y deseo compartir con ustedes en este video y en otros que ojalá podamos realizar contenidos relacionados con la literatura, los libros y los autores. En este primer video voy a comenzar con un tema que a lo mejor para algunos puede resultar novedoso. Me refiero a los escritores ciegos. La cuentista y novelista norteamericana Flannery O'Connor decía que el ojo es el órgano del escritor, puesto que permite observar y juzgar. Según esto, no podrían haber escritores ciegos. Sin embargo, la historia nos presenta numerosos casos de notables escritores que perdieron el sentido de la vista. Voy a comenzar por el caso del poeta griego Homero, que existió en el año octavo antes de Cristo y a quien se atribuyen dos obras fundamentales de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. Y digo que se atribuyen porque hay quienes dudan de la existencia histórica del poeta Homero. Pese a ello, 7 ciudades griegas se han disputado el honor de ser la ciudad natal de Homero. De modo que las obras han llegado hasta nuestros días como obras de este autor ciego. La Ilíada nos muestra el sitio de la ciudad de Troya, realizado por las tropas griegas comandadas por el rey Agamenón. Esta acción duró varios años, pero el poeta nos muestra el último año de la guerra. En ella participaron héroes muy conocidos como Aquiles, Héctor, Ulises, Odiseo en realidad, después los romanos le pusieron Ulises, y da muestra aquí Homero de su extraordinario talento para describir este poema épico. Eh, Odiseo participó en esta batalla y fue el autor del famoso ardid del caballo de Troya, ese regalo que hicieron los griegos a los troyanos y les permitió entrar en la ciudad de Troya y luego posesionarse de ella y obtener el triunfo. De ahí surgió la frase de un presente griego cuando alguien recibe un regalo que en lugar de causarle bien le produce un verdadero desastre, el presente griego. La segunda gran obra de Homero es la Odisea. Después de terminada la guerra de Troya, en realidad el antiguo nombre de la ciudad era Ilión, por eso la obra se llama Ilíada. Terminada esta guerra, Odiseo vuelve a su tierra, a Ítaca, donde lo esperan su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Penélope, esta famosa mujer que tejía por la mañana y destejía por la noche lo que había efectuado en el día para demorar la decisión de los pretendientes y darle tiempo a su marido de regresar a Ítaca. Y en este viaje de regreso enfrenta el héroe una multitud de aventuras e incidentes que, a diferencia de lo que ocurre en la Ilíada, donde priman las acciones militares, las armas y el arrojo, acá Odiseo emplea la inteligencia y la astucia. Por eso el poeta se refiere a él como el astuto, refiriéndose a Odiseo. Este es el primer gran autor ciego que nos muestra la historia. Dando un salto enorme en el tiempo y la geografía, nos vamos a mover a Inglaterra y al siglo XVII. Allí la corona real inglesa enfrentaba una grave situación social y política que llevó a la caída de la monarquía a manos de Oliver Cromwell, el Lord Protector, que destronó al rey y consiguió que la cabeza del monarca rodara por el piso. En este escenario social y político surge la figura del poeta John Milton, que adhirió de inmediato a la causa de Cromwell. John Milton
ha sido uno de los autores más cultos de su época. Además del inglés, dominaba el español, francés e italiano y un conocimiento acabado del hebreo y el latín. Este hombre notable fue secretario de Cromwell, estando ya casi ciego. Cuando se restituyó la monarquía inglesa, John Milton fue a dar a la cárcel y ya completamente ciego, escribió su obra más conocida, El Paraíso Perdido. Milton, además de poeta, era un gran ensayista. De modo que tenemos un segundo autor que, habiendo perdido el sentido de la vista, produjo obras notables. Luego avanzo en el tiempo, llego al siglo XX y siempre en las Islas Británicas, en Irlanda, surge un autor notable que es James Joyce. Este irlandés que viajó y se instaló en Francia, produjo obras como los 15 relatos que componen el libro Dublineses, también El retrato de un artista adolescente, que es una novela en parte autobiográfica, su obra más notable y que le dio la fama universal, el Ulises de James Joyce, que nos relata 24 horas en la vida de un hombre que sabe que su mujer le va a ser infiel, sabe la hora que se va a producir la infidelidad, el lugar donde se va a producir, y toda la obra nos narra el punto de partida, de salida de su casa y su regreso. Son 24 horas que produjeron esta obra extraordinaria de James Joyce. Finalmente también tuvo una obra más compleja que terminó siendo ininteligible, como el Finnegan's Wake, en que combinó vocablos y palabras de alrededor de 60 idiomas diferentes. James Joyce murió completamente ciego, también había empezado a perder la vista, y contó con la ayuda y colaboración de un coterráneo de él, que también era irlandés, que fue su discípulo, secretario y ayudante, llamado Samuel Beckett. Este irlandés llegó a obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 1969. Me refiero al ayudante de Joyce. Avanzando más en el tiempo y en la geografía, llegamos acá a Latinoamérica, donde tenemos el caso ya mucho más conocido de todos, del argentino Jorge Luis Borges, autor de cuentos notables, ya que él era un cuentista nato. También escribió poesías, pero su fama es como autor de relatos breves. Produjo obras como El Aleph, Funes el Memorioso, El Evangelio según Marcos, Ulrica, Emma Suns, La Intrusa, El Sur, entre otros relatos notables. En cierta ocasión, a Borges le consultaron por qué no escribía una novela, y contestó que era incapaz de controlar los personajes. Por eso no escribía novelas. Borges no solo escribió cuentos y poesía, también hizo ensayos notables, escribió un libro sobre el budismo, dio muchísimas conferencias sobre literatura, sobre arte, y recopiló junto a su amigo Adolfo Bioy Casares numerosos relatos brevísimos, sobre todo de Oriente, de China e India, a los que consideró como obras maestras de la literatura, en las cuales estaba contenida en realidad todo lo que requería un texto literario. Antes de morir, pronunció una frase terrible, ya que dijo: he cometido el peor pecado que puede cometer un hombre, no ser feliz. Efectivamente, no ser feliz es no sé si un pecado, pero por lo menos una desgracia. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué he comenzado refiriéndome a autores ciegos? Bueno, porque yo también soy un escritor ciego y por lo tanto me pareció lógico comenzar esta charla con ustedes haciendo un recuerdo de algunos autores que perdieron la visión y sin embargo produjeron obras notables y
dieron curso a su vocación literaria. Ahora quiero también mostrarles algo de mi propia producción. Y por eso voy a dejar con ustedes a Mónica, mi esposa, que les va a leer un cuento tomado de mi libro Gratitud de las Moscas. El cuento se titula Gordo y ella lo va a leer. Blanco y pecoso, con el pelo corto y rizado, parecía una gigantesca bola de manteca. Los ojos pequeños, redondos y brillantes, se le hundían en la carne y respiraba con la boca entreabierta, resoplando igual que un cetáceo. Como no podía vestirse y tampoco desvestirse, llevaba puesta una especie de túnica de mangas anchas que le había confeccionado Laura. La muchacha acudía 3 veces por semana al departamento para hacer el aseo, la comida y las compras. También le cortaba las uñas de las manos y los pies, le arreglaba el pelo y lo afeitaba. Como él no podía ducharse, Laura le limpiaba el cuerpo con una esponja empapada en colonia. Enseguida le colocaba la túnica y lo ayudaba a acomodarse frente al televisor. Su voz se parecía al gastado ronquido de un contrabajo, y pese a que no manifestaba interés por ninguna cosa distinta de la televisión y todo lo que se pudiera comer y beber, Laura lo atendía con maternal solicitud. En la cocina se amontonaban las latas de cerveza, envases de bebidas gaseosas, cáscaras de frutas y otros desechos alimenticios, pero todo lo arreglaba la dulce Laura. No siempre dormía en su cama. Muchas veces el sueño lo encontraba mirando la televisión. Roncaba con la boca abierta, el cuello chorreado de cerveza y el enorme vientre cubierto de migas de pan y trocitos de papas fritas. Y su sueño no era de 8 o 9 horas, podía estar 2 o 3 días durmiendo. En más de una ocasión, Laura lo encontró roncando en el living, con el televisor encendido y el control remoto en las rodillas, mientras las moscas zumbaban a su alrededor. Ese lunes por la mañana, Laura llegó un poco más tarde que de costumbre. El departamento olía a encierro y lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Él no estaba ante el televisor, tampoco lo halló en su cuarto, y ella empezó a inquietarse. En la cocina había un gran desorden. Corrió al baño y lo vio sentado en la taza, con la cabeza inclinada y una sonrisa angélica curvándole los labios. Laura le habló, le tomó las manos y le tiró el pelo, pero él no contestaba. Entonces Laura comprendió, estaba muerto.